Gonzalo Prialé, ingeniero, ha sido, por supuesto, presidente y el rostro visible de AFIN, la Asociación de Fomento para la Infraestructura, durante varios años, y se encuentra con nosotros precisamente para conversar de todo este tema. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por estar con nosotros. Bien, buenas noches, gracias. Usted hace algunas semanas advertía de lo que consideraba la amenaza de la partida de función al sistema de concesiones. Lo escribió en una columna en El Comercio a propósito de una protesta, ¿no?, de transportistas, ¿no?, vinculada a un peaje en este caso. ¿Cree usted que estamos llegando a un punto todavía más complicado con el tema de los peajes? Claro, una brevísima introducción. Yo Sí. fui presidente de AFIN por más de 10 años. Así es. Terminé el año pasado, salí y estoy ahora presidiendo un instituto que se llama Infraestructura, Institucionalidad y Gestión. Es un think tank que se dedica a estudiar problemas como el de los peajes para ver cómo promover inversiones transparentes, bien preparadas, que la gestión pública esté a la altura del reto y que la institucionalidad en el país acompañe para lograr resultados. Muy interesante. Por el tema del peaje, en este momento se ha vuelto crucial y es un tema trascendental para el futuro de las inversiones, la manera en que se maneje el problema para solucionarlo va a ser un parteaguas. Lo que pasa es que... ¿Cómo en su opinión debería manejarse el problema? Queda claro queda, digamos, bastante evidente que hubo un intercambio de entrega de dineros a los actores políticos por, todo indica, mejorías en los contratos, adendas y demás, en el negocio. ¿Cómo cree usted que debería solucionarse en un punto como este el problema? El tema de la lucha contra la corrupción y el castigo a quienes resultan responsables es una cosa distinta a la continuidad de las obras que brindan servicios a la población, como son las carreteras con peajes y las vías urbanas con peajes. Para que tengan una idea, en el país hay más o menos un poco más de 80.000 kilómetros de red vial nacional, de los cuales un 20%, unos 15.000 kilómetros son carreteras asfaltadas, más o menos 10.000 kilómetros son carreteras no asfaltadas y la gran mayoría, 55.000 kilómetros, son caminos vecinales, trochas carrozables, es decir, vías que la verdad no brindan calidad de servicio. Intransitables en muchos casos. Esa es la realidad nacional. Lo que estamos ahora viendo es que han surgido problemas, el asunto se ha politizado enormemente y a esto no ayudan algunas declaraciones de políticos que buscan la oportunidad de ganar un poco de reconocimiento, me imagino, planteando situaciones que no son parte de la solución. Anular el contrato, por ejemplo. Anular un contrato es palabras mayores. El país tiene, gracias a Dios, décadas de respeto a contratos y eso vale muchísimo en cuanto a la atracción de inversiones. La inversión privada es vital para el desarrollo del país. El 80% de la inversión en el país es privada, de todo tamaño, y no es pues razonable patear el tablero. Imagínense, una obra se construye, se termina, y una vez terminada a alguien se le ocurre, ¿por qué no anulamos el contrato? Total, nos quedamos con la obra, el túnel ya está hecho, está lindo, lo acaban de terminar y aprovechemos y encima así estamos luchando contra la corrupción. Pero eso es pues algo que no tiene mayor sentido común, es como una especie de expropiación disfrazada, eso no cabe a estas alturas del siglo XXI, hay que tener muchísimo cuidado. Pero digamos, ok, entiendo su punto de vista, pero el punto de vista de la otra parte es entonces sencillamente te esquilman, te estafan, evidentemente pues es un negocio que tiene unas ganancias ya estratosféricas y uno no hace nada. Bueno, habría que verificar si las ganancias son estratosféricas y si significan esquilmar a alguien. Lo que pasa es que una inversión de 30 años tiene que recuperarse lo invertido a lo largo de esos 30 años. Para eso sirven los peajes, pero sobre todo para pagar por el mantenimiento y la operación de la
carretera en buen estado. Pero usted debe tener una opinión y una idea sobre estas dos concesiones puntuales. Entiendo lo que nos explica de efectivamente de la necesidad del sistema de concesión. Pero ¿qué nos puede decir sobre estas dos concesiones? ¿Qué números ha hecho? ¿Qué idea tiene al respecto? En el caso de Rutas de Lima y de Línea Amarilla se ha hecho una gran inversión. No solamente es que se ha puesto a punto partes de la vía existente, se han agregado pasos a desnivel, viaductos, en algunos casos túneles, algún túnel muy importante. Todas estas son grandes inversiones y eso se recupera con el peaje. El tema de las vías laterales gratuitas, que es parte de la gran discusión, bueno, efectivamente debe haber vías laterales gratuitas para que la gente opte entre usar la vía con peaje o irse por la vía lateral. Pero pensar que la vía lateral gratuita debe ser pagada por el que construye la vía con peaje y que debe ser igual de buena que la vía con peaje, no tiene mucho sentido común, porque entonces ¿para qué usar la vía con peaje si las laterales son gratis y son iguales y nos las han regalado? Eso tiene costo. Si se optara por hacer vías laterales, ponerlas en el presupuesto de la vía principal con peaje, se incrementa el presupuesto, la inversión crecería, el peaje tendría que ser mayor. Y los que usamos la vía con peaje estaríamos pagando por las laterales. Lo que pasa es que en la práctica las laterales se quedan a cargo de las municipalidades que las abandonan. El mejor ejemplo es la Panamericana Sur Antigua, que parece un viaje a la luna. Eso es el ejemplo de lo que pasa con las vías laterales a cargo de los municipios, no porque los privados no hayan querido construir las laterales o mantener las laterales, sino que no lo ponen en los contratos. No a pedido de los privados, sino porque eso le parece conveniente al concedente, que viene a ser el Estado. Puntos de lo que sabemos en los contratos. El tema de que no hubiera cláusulas anticorrupción, ¿eso era normal, estándar en esos momentos? El alcalde Jorge Muñoz ha señalado que los contratos no tienen cláusulas anticorrupción. Bueno, los contratos no han tenido cláusula anticorrupción por muchos años, hasta que fue público el tema del abajato, y no han tenido ese tipo de cláusula. Entonces, no es que uno puede aplicar cláusulas inexistentes a un contrato previamente celebrado, pero por supuesto que se puede hacer una evaluación conjunta, como se está planteando. ¿Usted estaría de acuerdo entonces con lo que ha dicho? Porque hay concejales que dicen que habría que irse a la cláusula esta de bien público o algo así, precisamente para resolver el Pero es que miren, hay contratos administrativos entre alguien que es distinto al otro, en este caso entre el Estado y un privado, y ese tipo de contratos le dan derechos de patear el tablero, digamos, al Estado, aunque tiene que pagar una indemnización. Igual vas a tener. Pero en el caso de las APPs, precisamente se ha construido esta ingeniería del contrato de manera que las partes se igualen, porque si no, ¿quién se atrevería a invertir en servicios públicos en un país, Francia, Alemania, Perú, Argentina, el que sea, con el riesgo de que un buen día el Estado diga, ¿sabes qué? Ya no te necesito, chao. Bien. Sobre todo, una vez terminada la obra, eso parece cómodo porque no nos quedamos con la obra y lonche gratis. No se trata pues de hacer No, eso. evidentemente Hay que tener muchísimo cuidado porque un trato injusto va a terminarle costando al Estado peruano muchísimo dinero. Ahora, el otro tema es el cuestionamiento sobre el modelo financiero. El defensor del pueblo señaló hace algunos días en este programa que había pues esta ley que hacía prácticamente un secreto de Estado el modelo financiero de estos proyectos, y que esta ley viene, me parece que del gobierno, no sé si de García o de Humala, y ha sido confirmada posteriormente. Entonces, en esta discusión hay cuestionamientos sobre cuál es realmente la naturaleza del negocio. ¿Eso es así? Pero es que eso es algo que se puede discutir previamente a la firma del contrato, se establecen condiciones. Creo que se introdujo legislación en los últimos años respecto a conocer el esquema económico financiero del contrato para, me imagino, tenerlo en cuenta en el momento que fuere necesario. Pero todas estas cosas son parte de una conversación civilizada entre las partes. Lo que no se puede decir es, miren, como este contrato apesta a corrupción, lo cancelo mañana. Claro. Eso no tiene sentido. Ahora, el tema de la venta del proyecto de OAS, primero a Inverpar y luego a Vinci, ¿no? Vinci paga más de $1.600 millones. La inversión
se supone que aseguraba el proyecto inicialmente era de aproximadamente 500 millones de dólares, un poco más, un poco menos. ¿Esto qué nos dice? Porque claro, ahí lo que se señala es, oye, ¿qué tal negocio, no? O sea, si uno lo ve así fríamente, digamos, es un negocio realmente, como decía, estratosférico. Creo que la inversión es mayor que 500 millones, no tengo la cifra, pero seguramente es mucho mayor. Y por otro lado existe esta mala costumbre, generalmente de políticos que sospecho que entienden, pero no parece que tuvieran la intención de explicar las cosas claramente, de sumar lo que se construye más lo que se cobra por peajes, como si todo eso fuera ingresos y no hubiera costos, como si construir fuera sin costo financiero, y como si operar y mantener no tuviera costo propio. Para que tengan una idea, cada 5 años o cada 7 años, dependiendo del contrato de concesión específico, hay que volver a poner la capa asfáltica en toda la carretera o toda la vía. Lo que pasa es que como eso no se puede hacer simultáneamente en toda una vía o toda una carretera, porque se paralizaría la ciudad o el tránsito interurbano, se hace por partes y posiblemente no es tan notable, pero eso hay que hacerlo y eso es una obligación contractual. Mientras que, caso contrario, cuando se hacen obras públicas, el gobierno o el Estado no hace mantenimiento, se pierde lo invertido y después hay que volver a gastar en construirla de nuevo. Si se pusieran si se sincerara, si se explicitara el costo de lo que podríamos llamar el peaje en la sombra, es decir, lo que debiéramos pagar para tener obras bien construidas, bien mantenidas en todo el país, en esos 50 y tantos mil kilómetros de vías que deberían estar asfaltadas, ese monto, eso es lo que hay que comparar contra lo que uno puede estar pagando ahora por peaje en un par de vías. Es decir, las cifras son inmensas y lo que nos debe llamar la atención es que por no gastar en mantenimiento oportunamente, es posible que años después gastemos 10 veces más en volver a construir la carretera. No, evidentemente hay unas necesidades muy grandes y evidentemente pues el sistema en sí no es malo, ¿no? Pero también evidentemente lo que se ha visto son casos de corrupción en estos Pero el dos sistema proyectos. no solo no es malo, sino que se usa en el mundo entero porque es una forma de asegurar calidad, buen servicio, niveles de servicio y sobre todo vías urbanas donde el tráfico fluye. Sin duda, pero se corrompió, ¿no? En el caso de la Municipalidad de Lima, Los se corrompió compradores de LAMSAC y de Rutas de Lima son empresas de primer nivel internacional que no tienen ninguna mancha de corrupción y que compraron en el momento que compraron hace unos años y eso ya está finiquitado, esa compra se efectuó. Si hay que buscar reparación de alguien, debiera ser de los que Pero cometieron la hay corrupción. forma de buscar reparación con OAS cuando ya, o sea, Vinci le compra a OAS un año después de que el señor Piñero estaba detenido. O sea, ¿quién responde ahí? Piñero no va a responder, OAS no va a responder. Hay formas de buscar recuperar, no es a través de cobrarle al que sigue, al que compró, ni mucho menos quedarse con una obra terminada, eso se llama perro muerto. Eso no se puede hacer. Ahora, el tema de la eficiencia también, ingeniero. Hoy, por ejemplo, yo regresaba de una universidad al sur de Lima, me iba al centro de Lima, pasé por el primer peaje, ¿no? Y luego el Waze te lleva al segundo peaje, el de evitamiento, ¿no? Para llegar a Lima, pasar, pues, darle la vuelta a Hacho y demás, ¿no? Pero luego yo dije, no, a ver, voy a comparar los tiempos, ¿no? En este caso, como le digo, ya había pagado el primer peaje, poniéndome en los zapatos de tantos que dicen, no quiero pagar pues, los dos peajes, y la diferencia para irme por Javier Prado, ¿no? Y alcanzar luego ya el centro de Lima, al mismo punto donde iba, era de 5 minutos. Y yo vengo comentando en los últimos días, porque también me ha tocado ver el tema del peaje electrónico, por el cual hay otro arbitraje de la Municipalidad de Lima, donde se han tomado dos vías, ¿no? Muy anchas y en realidad se convierte en una suerte de embudo. Evidentemente para el concesionario el peaje electrónico es un mejor negocio, ¿no? Pero parece también que ahí hay un tema de eficiencia. En hora punta te puedes pasar 25 minutos esperando a pagar. Ese tipo de temas también fastidian en muchos casos al usuario. ¿Qué nos puede decir como sistema en general? ¿Cómo mejorarlo?
Bueno, hay muchas formas de modernizar el manejo del cobro de peajes. Existen identificadores electrónicos que permiten que se cargue en la cuenta del titular del vehículo y que se debita o se cobra a fin de mes. En Chile cosa se que cobra hacen en Chile. por kilómetro, por ejemplo. También se incluso puede hacer el cálculo exacto de los kilómetros recorridos entre una entrada y una salida y cobrar el monto exacto. También hay casos en lugares del mundo donde uno se entera de cuánto es el peaje al momento de entrar al tubo, porque dependiendo de la cantidad de tráfico, la tarifa sube o baja y se ajusta todo el tiempo. Son fórmulas, Pero el hecho algoritmos que definen eso. el hecho es que no se está haciendo acá, pues. El hecho es Sí, que la pues ese Constitución es no el lo problema. Por ejemplo, tratar de instalar peaje electrónico es bastante difícil porque hay que tener una licencia para tener una señal y eso parece mentira, como si fuera un monopolio del Estado y no se puede avanzar. Y esto es algo que ayudaría muchísimo. Ahora, el tema de los peajes antitécnicos que se está hablando también, ¿no? O sea, ayer hablamos con un regidor, el señor Valdés, que decía que de los 18 peajes que manejan estas dos concesiones hay varios antitécnicos. Usted mencionaba el tema de las vías alternas, ahí se habló mucho en el caso del peaje de Chillón. Hay un peaje que no llegó a armarse precisamente por las protestas y es parte de la controversia. Hay quienes señalan que no debería haber ni siquiera peajes urbanos. Usted comenzaba esta intervención hablando de los peajes urbanos. Evidentemente usted sí considera que en algunos casos puede haber peajes urbanos. ¿Puede haber peajes antitécnicos dentro de este grupo de 18? Lo que hay es peajes urbanos en megaciudades en el mundo, muchas. Lima es una megaciudad. Entonces, que haya peajes urbanos no debería sorprendernos. Ahora que sean controversiales, creo que todo el mundo, la gente se queja, pero igual sirven, funcionan y se usan. Porque tener vías laterales no es pues el truco para, simplifiquemos, porque no hacen una vía lateral ahí donde está el peaje para hacerle un evitamiento y nos sale gratis. Es como decir, en Ticlio, donde hasta ahora no se instala un peaje que según contrato debió establecerse hace más de un año y el concesionario está sufriendo serias pérdidas. A alguien se le ocurrió decir, pero es que ahí no hay una vía lateral. Imagínense si en el peaje de Ticlio se construye una vía lateral para que los camiones le saquen la vuelta al peaje. ¿Qué sentido tendría? O sea, habría que estar loco para hacer una inversión de ese tamaño y construir carreteras con peaje en el país. O sea, hay que, otra cosa, hacer vías laterales gratuitas, buena idea. ¿Pero qué creen? ¿Que se puede expropiar propiedades para hacer la vía ahí nomás al lado? Por eso es que algunas de las vías laterales gratuitas terminan siendo un poco alejadas de la principal y puede ser que tanta gente circula por ahí que primero el pavimento se destruye porque el municipio no hace mantenimiento y segundo el tiempo se alarga porque mucha gente se mete a esa ruta y después se quejan de que la ruta alterna no sirve para nada, será gratis pero me demoro más. Claro, todo el mundo trata de ir por ahí porque es gratis, pero no sirve pues. Así es. Y ese diseño, ese trazo no le compete al constructor o al concesionario de la vía principal, sino al proyecto en su nacimiento. Si uno hace un proyecto donde prefiere gastar 100 y hacer la ruta con peaje solamente, o gastar 140 y hacer las vías laterales, estamos hablando de otra cosa. ¿Quién paga por las laterales? ¿El peaje? Una vez más, los que usamos la carretera o la vía con peaje vamos a pagar las vías laterales para los que no quieren gastar, no tiene sentido. Y la revelación de los 25 millones de coimas que pagó OAS al Club de la Construcción también daña digamos, el modelo bajo el cual se ha hecho infraestructura en el Perú en los últimos años. ¿Qué opina al respecto? Bueno, eso es una terrible situación. Es lamentable que haya ocurrido. Son obras públicas. El Club de la Construcción se dedicaba únicamente a obras públicas, no son asociaciones público-privadas, ni una de ellas, simplemente para ubicar el problema, pero sin embargo eso es algo sumamente lamentable y debe castigarse con todo el peso de la ley. Evitar que esto se repita, yo creo que es una operación de cirugía mayor. La corrupción ha calado profundamente en el país, lo vemos en todos los poderes, ni uno se salva y todos tratan de soplarle la pluma al otro, los políticos a los empresarios, los poderes legislativo, ejecutivo, se agarran como si estuvieran en un ring de box
cada semana. Y el país, bien gracias, la reconstrucción no avanza. O sea, tenemos que dedicarle tiempo a hacer cosas para que la población tenga mejores condiciones de vida. Y eso no se resuelve con discusiones sobre temas políticos gaseosos. Para terminar, usted ha sido un gran promotor, efectivamente, pues, de las APPs. ¿Cómo reinventar las APPs de aquí en adelante? Evidentemente uno dice filtros anticorrupción, pero el problema, como usted dice, es muy profundo, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que se vienen y que pueden ser sumamente importantes. Una es que va a haber un nuevo plan nacional de infraestructura, perdón, va a haber un plan nacional de infraestructura, porque el anterior que se invoca con frecuencia lo estudiamos en AFIN, pero es una propuesta, no era el plan oficial. Se supone que en julio se anuncia un plan oficial para 20 años hasta 1938, con un conjunto de proyectos para los primeros 3 años, y esperamos una institucionalidad que permita que esto dé resultados. Ojalá se mantenga un buen ritmo de inversión. Tener un plan con proyectos bien seleccionados que no estén escogidos por políticos sin escrúpulos es muy importante. Muy bien. Pero en segundo lugar, las APPs que son necesarias y las obras públicas deben ser fruto de procesos de preparación bien hechos. Debemos llegar a concursar proyectos maduros que cumplan niveles mínimos, altos, de calidad en sus diversos aspectos: estudios, cláusulas financieras, expropiaciones antes de empezar la obra, todo lo que sea posible, liberación de interferencias identificadas y avanzadas, es decir, que la obra empiece sin tropiezos, autorización única temporal para que todos los permisos salgan en un solo documento y la obra pueda continuar sin interrupciones, porque las interrupciones son las adendas por demora, donde los oportunistas hacen su negocio del siglo y cometen actos de corrupción. Hay que evitar que eso pueda repetirse. Proyectos maduros innecesarios. Ingeniero Prealé, presidente de Infraestructura, Institucionalidad y Gestión, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más.